Tal vez ya hayas oído hablar de Ushuaia, en Argentina, conocida mundialmente como la Tierra del Fin del Mundo. Un título que se convirtió en marca, atractivo turístico y símbolo de un lugar donde la civilización parece terminar ante el frío constante, las montañas imponentes y el mar agitado. Y, en cierto modo, ese nombre tiene sentido. Ushuaia es la última gran ciudad antes del extremo sur del continente. Después de ella, el mapa empieza a quedar vacío. Las rutas se vuelven escasas y la presencia humana disminuye drásticamente. Pero el fin del mundo, el verdadero fin del mundo, no es una ciudad. Está un poco más adelante y se llama Cabo de Hornos. Pero antes de entender por qué el Cabo de Hornos es considerado el verdadero límite de la tierra habitable y por qué se convirtió en uno de los lugares más temidos y respetados de la historia de la navegación, necesitamos mirar la tierra que lo sostiene, porque el cabo no surge aislado en el océano. Está ubicado en el extremo sur de una isla remota, barrida por vientos constantes y prácticamente deshabitada. Esa isla se llama Isla Hornos. Es allí, en ese último fragmento de suelo firme, donde América del Sur empieza a desaparecer en el océano, donde los límites de la Tierra se confunden con el mar abierto y donde comienza, de hecho, la historia del verdadero fin del mundo. Después de Ushuaia, el mundo cambia rápidamente. Las ciudades quedan atrás, las rutas se estrechan y el mar pasa a dominarlo todo. La isla Hornos no llama la atención a primera vista. No hay montañas monumentales, ni pueblos coloridos, ni paisajes que parezcan invitantes. Vista desde arriba, es solo un pedazo irregular de tierra, rodeado por un océano inquieto, constantemente castigado por el viento y por las corrientes frías del sur. El suelo es inestable, empapado por una lluvia casi constante. La vegetación es baja, retorcida, moldeada por un viento que nunca da tregua. No existen bosques, no existen áreas protegidas, no existe refugio natural. Todo allí parece temporal, como si la propia tierra solo estuviera resistiendo y no realmente viviendo. Ningún pescador permanente, ningún asentamiento indígena, ninguna carretera que conecte punto alguno. Durante siglos, nadie eligió quedarse allí, y no por casualidad. La isla Hornos siempre fue vista como un lugar de paso, nunca de destino. La única presencia humana permanente está ligada a la soberanía y a la navegación. Un pequeño destacamento de la Armada de Chile mantiene activo el faro, garantizando que los barcos sepan exactamente dónde termina la tierra y comienza el peligro absoluto. Además del faro, la isla también alberga un monumento memorial dedicado a los navegantes que perdieron la vida en las aguas traicioneras del Cabo de Hornos. Se trata de una escultura metálica en forma de albatros, instalada en un punto elevado de la isla, orientada directamente hacia el océano abierto. Rinde homenaje a los innumerables marineros y tripulaciones que enfrentaron condiciones extremas de corrientes y vientos y no lograron completar la travesía. Antes de la construcción del Canal de Panamá, prácticamente todos los barcos que cruzaban entre el Atlántico y el Pacífico estaban obligados a pasar por esta región. Y aun cuando existían alternativas, muchos marineros preferían arriesgar cualquier otra ruta antes que enfrentar el Cabo de Hornos, porque allí los océanos se encuentran. El Atlántico Sur y el Pacífico chocan sin barreras continentales. Corrientes opuestas, vientos violentos y olas gigantes se forman en un espacio relativamente pequeño. El clima cambia en minutos, el cielo se cierra sin aviso, el viento sopla con fuerza constante, no en ráfagas, sino como una presión continua, casi física. No es exagerado decir que el mar, allí, nunca descansa. Esta combinación convirtió al Cabo de Hornos en uno de los tramos más peligrosos de la navegación mundial.
A lo largo de la historia, cientos de barcos naufragaron en estas aguas. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Tripulaciones enteras fueron tragadas por el mar, sin testigos, sin registros, sin posibilidad de rescate. Por eso, el Cabo ganó fama, no como un punto turístico, sino como un símbolo de límite, un lugar donde la ambición humana encontró frecuentemente su final. Y es justamente esa reputación la que hace del Cabo de Hornos algo diferente a cualquier otro punto del planeta. No impresiona por su belleza, impresiona por el respeto que impone. Si el Cabo de Hornos marca el fin de la Tierra, justo más adelante comienza uno de los mares más inestables del planeta. Al sur del cabo, el océano se abre completamente y da lugar al pasaje de Drake, una región donde no existen continentes que contengan el viento, ni islas suficientes para romper las olas. Aquí, el Atlántico Sur y el Pacífico se encuentran sin ninguna barrera natural. Corrientes opuestas colisionan, el viento sopla de forma constante y el mar nunca se organiza. Las olas se forman rápidamente, el clima cambia en minutos y el cielo puede cerrarse sin aviso. No es un mar de tormentas ocasionales, es un ambiente permanentemente hostil. Fue en este escenario donde muchos barcos simplemente desaparecieron. En 1819, el barco español San Telmo intentaba rodear el Cabo de Hornos cuando fue alcanzado por una violenta tormenta. La embarcación nunca más fue vista. Años después, se encontraron restos en islas cercanas a la Antártida, lo que dio lugar a la hipótesis de que algunos tripulantes podrían haber sido los primeros humanos en llegar al continente helado, sin jamás lograr regresar. El mar no dejó testigos, solo vestigios. Más de un siglo después, en 1938, la historia se repitió. El gran velero alemán Admiral Karpfanger, en su primer viaje bajo ese nombre, se dirigía a Europa cuando realizó su último contacto por radio. Poco tiempo después, desapareció por completo. Años más tarde, algunos fragmentos del barco fueron encontrados en islas subantárticas, pero nunca hubo una explicación definitiva. Otra tripulación tragada por el océano del extremo sur. Estas desapariciones no eran excepciones. Eran el reflejo de un mar que no perdona errores, no ofrece segundas oportunidades y no respeta la experiencia humana. Pero no todas las historias terminan en tragedia. El velero alemán Passat, botado en 1911, enfrentó el Cabo de Hornos decenas de veces. A lo largo de su carrera, rodeó el cabo al menos 39 veces, transportando carga entre continentes en plena era de la navegación a vela. Sobrevivió a tormentas severas, olas gigantes y vientos extremos, desafíos que destruyeron a tantas otras embarcaciones. El Passat no venció al mar, solo tuvo permiso para pasar. Hoy, preservado como barco museo, se convirtió en un raro sobreviviente de una época en la que cruzar el Cabo de Hornos exigía más que técnica o valentía. Exigía aceptar que, en ese punto del planeta, la decisión final nunca estuvo en manos del hombre. Por eso, el Cabo de Hornos y el pasaje de Drake no son recordados como rutas comerciales o conquistas marítimas. Son recordados como límites, lugares donde la fuerza del océano se impuso una y otra vez, recordándole a la humanidad que existen fronteras que no pueden ser dominadas, solo respetadas. Durante mucho tiempo, rodear el Cabo de Hornos no era solo una ruta marítima, era un rito de paso. Para los marineros, atravesar ese punto extremo del planeta significaba demostrar algo que iba más allá de la técnica o la experiencia. Era enfrentar el peor mar conocido y regresar para contar la historia. Quien sobrevivía ganaba respeto. El Cabo de Hornos
pasaba a formar parte de la identidad de ese hombre. En antiguas tradiciones marítimas, pasar por el cabo otorgaba privilegios simbólicos a bordo, no como recompensa, sino como reconocimiento de que aquel marinero había enfrentado un límite real y regresado con vida. Pero no todos regresaban. Con el paso del tiempo, la importancia económica del Cabo de Hornos disminuyó. Surgieron nuevas rutas, se abrió el Canal de Panamá, la navegación cambió y el mundo encontró caminos más cortos y seguros. El cabo dejó de ser un paso obligatorio, pero nunca dejó de ser respetado. Incluso hoy, con barcos modernos, tecnología avanzada y pronósticos meteorológicos precisos, cruzar esta región aún exige cautela. El mar sigue siendo inestable, el viento sigue siendo soberano, y la naturaleza sigue imponiendo sus reglas sin negociación. Hoy, el Cabo de Hornos también recibe visitantes. Cruceros de expedición llegan hasta este punto remoto y pequeños grupos desembarcan para conocer el faro y el monumento que rinde homenaje a los marineros perdidos. Pero no todos vienen simplemente a tomarse una foto o caminar hasta el faro. Expedicionarios y navegantes de todo el mundo parten en sus embarcaciones con un único objetivo: rodear el cabo a vela. Una hazaña que la comunidad náutica mundial suele comparar con escalar el monte Everest. En regatas y rutas de vela de larga distancia, cruzar el Cabo de Hornos sigue siendo un símbolo de valentía y habilidad, una prueba real entre hombres, olas y viento. Aún así, la presencia humana es breve, controlada y pasajera, incapaz de domesticar el lugar. Aquí, la tierra termina. Justo más adelante, el océano se abre sin límites, y el ser humano entiende, finalmente, que no todo espacio puede ser conquistado. Algunos pasaron, muchos quedaron, y el mar sigue allí, en movimiento constante, indiferente a las historias que devoró. Al final, el Cabo de Hornos no representa solo el fin del mundo geográfico. Representa el punto donde la ambición humana se encuentra con el silencio de la naturaleza y aprende, aunque tarde, a respetar.